Muy buenas. Vamos a resolver el problema número 3 que nos plantean en el modelo de 2020 de BAU de física. Se trata de un ejercicio de electrostática y bueno, os proyecto aquí el enunciado. Básicamente lo que nos dicen es que hay un electrón que está situado inicialmente en el origen de coordenadas y que se mueve con una velocidad inicial v sub 0 igual a 2i metros por segundo, en presencia de un campo magnético uniforme B igual a 3K y de un campo eléctrico uniforme igual a menos I. Cada uno en sus iniciales, Teslas y Newton por partido de Coulomb. ¿Vale? Nos dan como dato la carga absoluta del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, pero como es un electrón y tiene carga negativa, será menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y nos piden en el apartado A la fuerza total del electrón debida a esos dos campos, al campo eléctrico y al magnético en el instante inicial, y en el apartado B la diferencia de potencial entre los puntos, indicando el punto en el que está mayor potencial. Y también nos piden el trabajo de la fuerza total que actúa sobre el electrón para desplazarlo desde el origen al punto 200. Como podéis ver, simplemente por los datos de los puntos, solo hay movimiento en el eje X, ¿vale? Que pasa de 0 a 2. Por lo tanto, Y y Z, los componentes Y y Z de los puntos, no existen. Esto es muy importante porque va a simplificar mucho todo. Ahora lo vais a ver. Entonces, leídos ya los datos, pasamos a la resolución del apartado A. Bueno, pues en este apartado A nos piden la fuerza total, que es la fuerza debida al campo magnético uniforme y al campo eléctrico uniforme en el instante inicial. Para eso esa fuerza total, que va a ser una fuerza eléctrica y una fuerza magnética, será igual a la carga del electrón, que le hemos sacado de factor común, por el campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad inicial por el campo magnético uniforme. Sustituimos y tenemos que esto es igual a menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Importante poner el menos 1,6 porque es la carga de un electrón y es negativa, que multiplica a menos I, que es el vector del campo eléctrico uniforme, más el producto vectorial de 2I por 3K, que es 2I la velocidad inicial y 3K el campo magnético uniforme. Entonces, esto es igual a menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 por menos I más 6 menos J, ¿vale? Porque I por K es menos J. Entonces, desarrollando esto, nos queda que hay que multiplicar el menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 por cada uno de esos términos. Entonces nos va a quedar dos términos en positivo, porque la menos I es negativo y la menos J también, y nos queda 1,6 por 10 elevado a menos 19I más 9,6 por 10 elevado a menos 19J. Y ese es el vector fuerza. Como es una fuerza, la unidad es Newton. Muy importante, no os olvidéis de poner las unidades. Y con esto contestaríamos al apartado A. En el apartado B nos piden la diferencia potencial de los puntos. Y también nos piden el trabajo que ha realizado el electrón para desplazarse a lo largo del eje X desde el punto inicial al punto final. ¿Vale? En el propio ejercicio nos dicen trabajo a lo largo del eje X, que está muy bien, es un dato, pero aunque no nos lo dijeran también lo sabríamos, porque si veis los puntos solo tenemos valor en X, es decir, el resto de coordenadas de los puntos no se mueven, con lo cual el punto solo se ha movido en X. Una diferencia de 2 unidades. Entonces, la diferencia de potencial de los puntos será igual a menos la integral del punto final partido del punto inicial, es decir, comprendida entre esos dos puntos, del campo eléctrico uniforme. Aquí simplemente considerar que tendremos en cuenta los valores en X, porque porque si miras el vector del campo eléctrico uniforme solo tiene componente en Y, ¿vale? Entonces podemos decir que la diferencia de potencial es igual a menos la integral directamente de X, ¿no? Entonces, como solo tiene componente en X y es menos Y, sería igual a la integral que va de X sub 0 a X final, es decir, de 0 a 2, de menos 1 diferencial de X.
La integral de menos 1 diferencial de x es menos x, pero como tenemos un menos delante de la integral, se transforma en un positivo y nos queda más x, acotado entre x sub 0 y x final. El x final era 2, mirad el punto, y el x sub inicial es 0. Entonces es igual a 2 menos 0, igual a 2, ojo, voltios, la unidad. Entonces la diferencia de potencial son 2 voltios. Para calcular el trabajo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el valor de el valor de la carga del electrón, que no es absoluto, es negativo, menos 1,6 por 10 elevado a 19, por la diferencia de potencial, que eran 2 voltios. Esto nos queda menos 3,2 por 10 elevado a menos 19 julios. ¿Por qué? Porque es trabajo y la unidad es julio. Importante también poner la unidad. Y con esto habríamos finalizado el ejercicio 3. Espero haberos ayudado. Cualquier duda o cuestión, no dudéis en dejármelo en comentarios. Mucho ánimo y vamos que de esta aprobamos juntos.